Opatia tiene un paseo marítimo de 12 kilómetros con vista a residencias imperiales y al más transparente de los mares. Se llama Lungomare, es dique de una playa sin olas, pasarela del turista y testigo del tiempo que salvaguarda la ciudad Estos momentos de la notamos al erosión. pie uno de los símbolos más conocidos de Opatia, que es la dama con la gaviota. Esta escultura en bronce, colocada aquí en el año 1956, representa en forma simbólica un saludo al mar. La revolución de Opatia fue el turismo. Es un sitio que tiene de todo, el mar, la Su historia montaña, floreció en los jardines favorable donde la clima, el aristocracia verano veraneó. suave, el mar limpio. Rocío Hemos nació en tenido Perú, muchas oportunidades es guía de llegar oficial de a turismo grupos y de conoce Sudamérica, Opatia como especialmente ninguna grupos otra. españoles, grupos pequeños de Sudamérica, a visitar la ciudad, que todos quedan muy admirados. Desde que llegas ya, llegando a la calle principal que recorres, la avenida principal que lleva el nombre del mariscal Tito, y aprecias a ambos lados, a lo largo de toda esta avenida principal, las mansiones, las casas lujosas, mansiones que después de un tiempo tomaron función de hoteles, ¿no? Hasta el día de hoy, es es una diversidad, es una mezcla de arte. Cada pared, cada lugar contiene historia, ¿no? De sus propios 180 años aproximadamente. Desde hace 30 años vive en Croacia y por lo tanto sobrevivió al más tempestuoso de los climas. Llegué justo 3 días antes del Año Nuevo de 1991, o sea, antes de que explotara la guerra. Ya estaba así, todo aparentemente tranquilo, pero no era, ¿no? Exactamente lo que aparentaba. Pasaron junio, julio, agosto, no, como alrededor de 13 meses y medio. A principios del mes de septiembre del año 1991, nos vinieron en la noche, ya nos avisaban, una semana antes nos decían ya, tenemos que estar listos en la noche, preparados, cualquier momento nos vienen a recoger, a evacuar, porque no podíamos salir solos, había peligro, mucho peligro. Cuando se sonaban las alarmas teníamos que salir y todos ir a refugiarnos en unos como tipo sótanos debajo del hotel, pero que no eran lugares de refugio realmente, sino eran unos lugares tipo sótanos, pero que no tenían ni mi tamaño, que yo soy 1,5 metros más o menos. Y era un lugar donde guardaban la madera, qué sé yo, ¿no? Y ahí era donde teníamos que refugiarnos porque era lo más seguro. No había búnker, como se dice, ¿eh? Ni sitios especialmente para refugio en caso de bombardeos o ataques. Ya después la cosa se puso mucho peor, la situación, ya pasando 3 semanas, se cortó la línea telefónica, no había ni electricidad, los autobuses ya desde antes no partían, no viajaban, ¿no? Porque las carreteras estaban bloqueadas, incluso hasta los barcos, ¿no? Estaban también amenazados de que si veían algún barco iban a bombardear. Y entonces yo opté por ayudar en la cocina. Hacía todos los trabajos como ayudante de cocina. Y después ayudábamos a repartir la comida a todos los izbjeglicas, como le llaman aquí, ¿no? En un idioma croata, que son los refugiados de guerra, esa es la palabra refugiados. Yo también fui también una misma, ¿no? Pero así muchas jóvenes y mujeres como yo casadas, pero sin hijos, jóvenes, todas ayudamos en eso. Tras la oscuridad, cuando la tormenta comenzó a aclararse, los vientos de agua trajeron a Rocío al noroeste de Croacia. Pasaron unos días, no llegaba nadie hasta que en una de esas tantas noches llegaron autobuses, varios autobuses al pueblo, como en la madrugada, todo negro, oscuro, plan de 2 de la mañana. Y entonces nos recogieron a todas las personas mayores, las mujeres y los niños. De Pridraga, ¿no? El lugar donde vivíamos, nos llevaron a la ciudad de Sadar y estuve ahí 3 semanas y media prácticamente, algo menos de un mes. Pero al final había un servicio de catamarán, estos barcos pequeños, rápidos. Y entonces eso poco a poco iba a la gente, pero como había mucha demanda, mucha gente, poco, entonces tenías que esperar. Y aparte que tenías que pagar más del doble, casi el triple de lo que era. Tú sabes que en toda ocasión siempre aprovechan, ¿no? La cosa que yo pagué, pero tuve que esperar igual mi turno, hasta que un día llegó que me avisaron que tenía sitio y me embarqué a ese catamarán y llegué una noche a Rijeka, al puerto de Rijeka. Hoy, la ciudad late por el turismo. Opatia que se renueva temporada tras temporada, luce radiante, pulcra y ostentosa. En sintonía, los colores de estación decoran la principal plaza hotelera de la región. Para mí, siempre Patia tiene, cuando llegamos ahí, se siente una atmósfera muy especial
Y por eso es que también es uno de los aplativos, pero que a mi parecer le cae muy bien como la dama del turismo en Croacia, la dama, porque tiene una elegancia y muchas virtudes, como la mayoría de las damas, ¿no? Rocío habla de Opatia con muchísimo respeto. Cuando se refiere a ella, lo hace como si fuera una valiosa perla o una dama de muy fina estampa. Desde Opatia se puede llegar hasta la punta del monte de Uchka, la parte más alta, que es el pico Boyac, de alrededor de 1400 metros. El pico Boyac, el punto más alto de Istria, nos ofrece este sonido. Seguí mi Instagram, @rubinichblas, para ver más sobre este increíble destino. Desde ahí se parten a diferentes excursiones y en sí por eso es llamada hasta el día de hoy pues, la reina del turismo en Croacia. Las comparaciones con Niza y Montecarlo pueden resultar odiosas, aunque en este caso inmortalizan la impronta de Opatia como un elegante balcón con vistas a bellísimas postales. Casi 32 años que vivo aquí, ¿no? Desde que llegué a principios del 1991, he pasado muchas cosas que en la vida imaginé pasar, ¿no? Entre ellos y la guerra y todo eso, pero fue una experiencia que, la verdad, que parece, en partes parece como un sueño, muchas cosas y no recuerdo muy bien hasta el día de hoy, pero que con el favor de Dios todo me fue bien, primeramente porque en ese tiempo que conocí en mi ciudad, en Lima, a mi esposo, insistió mucho en que yo llegara aquí, viniera aquí y casarnos aquí. Cuando yo tenía recién ahí 21 años cuando nos conocimos. Vine aquí cumpliendo los 22 y tuve mis dos hijos, dos varones, el mayor Antonio, el segundo Domini. Solamente lo único que sí lamentaba mucho, ahí sí sentía un poco de frustración de seguir trabajando como guía. Pero el problema aquí fue otra gran barrera, ¿no? Como todos los extranjeros, el idioma. Tuve que pasar un tiempo para aprender bien el idioma y tuve que esperar un tiempo para que me reconocieran mis estudios de Perú, ¿no? Y también pasaron un buen tiempo. Y luego entonces ya pude a estudiar, ¿no? A capacitarme y hacer lo que hoy día soy, ¿no? Una guía oficial de turismo. More Hrvatsko